Capítulo 17, control local del flujo. Sí, capítulo 17, control local del flujo. Control local del flujo, así se llama, control, porque hay otro tema que se llama control general. ¿Sí? Ese es control local. ¿Qué significa? Cada tejido tiene la capacidad de regular su flujo. O sea, cada tejido, ¿sí? Tiene la capacidad de autorregular su flujo. ¿Qué significa? ¿Sí? Que cada tejido va a controlar la cantidad de sangre que le llega, ¿sí? Independientemente de lo que esté pasando con los otros tejidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si un tejido aumenta su metabolismo, ¿qué es aumentar el metabolismo? Pregunta, es aumentar sus necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el tejido? Automáticamente va a ser vasodilatación, ¿sí? Ahora, si en este tejido, cuando hablo de aumentar las necesidades metabólicas o necesidades, por ejemplo, necesita más oxígeno, va a abrir los vasos sanguíneos, vasodilatación. Si por alguna razón se acumula CO2, va a haber vasodilatación para eliminar ese CO2, ¿ya? Y para que se cambie por sangre que tenga menos CO2, ¿sí? Si por alguna razón el tejido produce sustancias vasodilatadoras, porque el metabolismo produce sustancias vasodilatadoras, entonces, ¿ya? ¿Qué quiere decir su nombre? Va a producir vasodilatación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el tejido baja sus necesidades? O sea, disminuye sus necesidades metabólicas y no necesito. Entonces, al no necesitar, se produce vasoconstricción. Y eso es lo único que hace el tejido. Entonces, cada tejido regula su flujo de acuerdo a sus necesidades metabólicas, ¿ya? Y lo que tienen que saber es que esto es de forma rápida. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Paso. ¿Ya? Y esto lo hace rápidamente. ¿Por qué digo rápido? Porque tanto la vasoconstricción como la vasodilatación son mecanismos que reaccionan en cuestión de segundos, ¿ya? Por eso que cuando hablo de los cuántos mecanismos hay de control de flujo local de los tejidos, ya hay dos. Uno que se llama una regulación o un control de flujo a corto plazo. Entonces, a corto plazo, ¿cómo es el flujo que se regula? Solo por vasodilatación y vasoconstricción. Pero ¿por qué se vasodilata, se vasocontrae? Entonces, la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo en un tejido está dado por las necesidades metabólicas. Listo, así de simple. Ya, lógico, en esas necesidades metabólicas hemos hablado del oxígeno, los nutrientes, etcétera, etcétera. Sí, bien. Ahora, es importante tomar en cuenta que cada tejido recibe una X cantidad de flujo. Y ustedes ya saben por otro de los capítulos que hemos llevado anteriormente, si yo hago la sumatoria de todos los flujos de los tejidos, esto va a ser igual al gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, si sumo el flujo del cerebro, todo el reposo, ¿no?, del hígado, de todos, tiene que ser igual al gasto cardíaco. Ojo con esto que es importante, ¿sí? Ahora, ¿qué más tengo que destacar? Ya hemos hablado que si se necesita más oxígeno, se acumula el CO2, se acumulan los hidrogeniones, etcétera, etcétera. Hola. Ya se va a producir esta regulación, en este caso esta regulación de flujo. ¿Ya? Ahora, cuando también hablo de situaciones especiales, en lo que es la regulación a corto plazo, ojo, hay como algunas situaciones especiales en la regulación a corto plazo, ¿ya? Y en este caso, sí, las situaciones especiales van, esto es pregunta de examen de la siguiente manera, A y B. Sí, entonces, en la regulación a corto plazo se produce vasodilatación y vasoconstricción, pero ¿cómo se hace eso? En cuestión de ¿qué? De segundos, solo por necesidades metabólicas. Si el tejido necesita más flujo porque está funcionando más, se hace vasodilatación. Si el tejido deja de tener ese metabolismo, deja de quizás no es de funcionar, sino que no necesita eso como en el ejercicio, en el músculo esquelético, pues hace vasoconstricción y punto, y así se regula. Pero dentro del control a corto plazo, es pregunta de examen hasta de residencia médica. Así les digo, parece que fuera, ¿cómo les puedo decir? Medio ridículo estas preguntas, pero se preguntan. Por eso que la residencia médica no entra cualquiera. Tienes que estar bien preparado teóricamente, por lo menos
hasta los mexicanos dicen que deben tener una suficiencia académica alta. ¿Ya? Y la suficiencia académica es la base teórica. Después de saber hacer, vas a aprender a suturar, eso es de menos. Ya vas a aprender a hacer una cirugía, es como saber los pasos así de memoria. Claro, se van a complicar una vez, tendrás que reparar, todas esas cosas. Pero aquí, ya, eso es muy bien. Vamos a ver, veremos cómo se nos arreglan los. Bien, entonces, el control a corto plazo, ¿sí?, tiene dos formas esenciales de regular el flujo. Uno, que se llama hiperemia activa. Hiperemia, ¿sí?, activa. ¿Ya? Activa. Y la otra es la hiperemia reactiva. Mira, por favor, se pregunta en residencia médica, hizo esta pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas situaciones especiales de control de flujo existe a corto plazo? Dos: hiperemia activa e hiperemia reactiva. ¿Ya? Esto es simple, solo que debes tratar de entender un poquito, ¿sí? ¿Qué es la hiperemia activa? Ojo, no tengo por qué seguir el orden del libro, creo que en el libro está al revés, no importa, ¿ya? La hiperemia activa es la que acabamos de describir. ¿Qué significa? Cuando un tejido está activo, mira, cuando un tejido está activo, ¿qué va a pasar entonces? Pregunta, ese tejido va a ser vasodilatación. Por eso se llama hiperemia activa. Hiper, exceso o alto, emia, sangre, actividad. Entonces, cuando un tejido es activo, lo único que hace ese tejido es vasodilatar. Y listo, y así se controla el flujo. Y si no lo necesita, baja su actividad, la sangre también baja el flujo. Listo, así, a eso se llama hiperemia activa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hablo de hiperemia reactiva? Aquí está el problema, donde casi la mayoría no puede entender esto, entienden, pero cuando se les pregunte en el examen están perdidos, no quiero que estén perdidos. Vuelvo a decirles, las personas, incluso cuando ustedes sean mayores, cuando sean como nosotros, ¿sí?, van a esperar mucho de sus hijos si tienen hijos. Van a esperar mucho de la gente joven, porque como dicen en ellos está ese futuro de que tengamos un futuro mejor, una Bolivia mejor y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando veo exámenes en los cuales no pruebas semejante examen tan fácil, no has aprobado? ¿Sí? ¿Qué vienes a hacer aquí? No es solo venir a asistir, ir, sentar y calentar el asiento, ¿sí? Es formarte para tu futuro, hacerle un favor a tu yo del futuro. Fuera de todo, hazle un favor muy bueno a tu yo del futuro, te ruego, ¿sí? Pensé en vos, no pienses en mí, pensé en vos. Bien, entonces, la hiperemia reactiva es una situación especial. ¿Cómo pasa? Su nombre lo dice, hiperemia, es igual que en el otro, aumenta el flujo, ¿ya? Pero cuando hablo de reactiva, es la situación siguiente. Se produce cuando un tejido ha sufrido te podría decir, de una privación, así te voy a poner, ¿ya? Privación del flujo, pero temporal. Cuando un tejido ha sufrido una privación de flujo temporal, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Un pequeño periodo de tiempo este tejido no ha recibido sangre, así de simple. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué diferencia hay entre lo activo y lo reactivo? Lo activo es la actividad, punto. Mételo como que estuvieras haciendo ejercicio, y si el tejido está activo, se vasodilata, o si no, ¿sí?, hace lo contrario. Pero ¿qué pasa con la hiperemia reactiva? Es cuando un tejido ha sufrido de privación de flujo temporal. Ojo, cuando todos los tejidos no se necrosan inmediatamente, se priva de flujo. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, que el cerebro tiene una capacidad de estar sin flujo hasta empezar a morirse neuronas. Hemos visto ya los videos del SP con uno de los grupos que ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se dice que pasa 5, 9 minutos, algo así, 5 a 10 minutos, ¿ya? Pero hay tejidos que pueden vivir sin flujo muchos minutos más, e incluso muchos dicen horas, ¿ya? Entonces, cuando uno fallece, no todos los tejidos mueren igual.
Primero, eso un poquito como una especie de curiosidad. Pero aquí se produce cuando un tejido ha sufrido deprivación del flujo temporal. ¿Cuándo pasa esto? Ya, entonces, primero lo que debes entender es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, un tejido, que sea cual sea el tejido, escúchame bien, sea cual sea el tejido, ¿sí? El tejido, ahí está, sea cual sea el tejido, ¿sí? Yo corto el flujo de sangre, vamos a ver que porque se puede hacer esto, ¿qué va a pasar? Temporal, ojo, esto es temporal, el tejido, ¿qué va a hacer? Primero va a consumir el poco oxígeno que tiene, ¿entienden o no? ¿Ya? Entonces, si consume prácticamente el oxígeno, queda en cero, con una hipoxia o anoxia sería, ni siquiera hipoxia, con una anoxia. ¿Ya? Listo, ¿ya? ¿Ok? Ya, ojo con los términos que estoy en este caso manejando. Ya, segundo, con todo eso también aumenta mucho los niveles de CO2 porque lo que pasa es que ha consumido el poco oxígeno que tiene y en eso ha producido CO2. Al producir CO2, este CO2 tampoco ha salido del tejido porque no te olvides que si yo pego de flujo aquí, la salida tampoco se va a dar, entre comillas. ¿Por qué? Porque lógico, depende de esto la salida. Así te lo. Entonces, todos estos elementos, ¿qué es lo que hacen? Entre comillas, se van acumulando o si no, no hay oxígeno. Nada sería eso, producto del metabolismo. Ojo, espero que estés entendiendo. También se acumulan otras sustancias que son, por ejemplo, los hidrogeniones. Aquí se va a acumular lo que es elementos ácidos, producto del metabolismo. ¿Ya? Y muchas cosas más. Ojo que esto, la palabra clave que es temporal, el tejido no puede necrosarse. ¿Ya? Hay flujo, entonces disminución del flujo temporal total. Entonces el tejido se anoxia, se acumula el CO2, se acumula el hidrógeno y todas esas cosas. ¿Qué pasa si después de un tiempo nosotros restauramos el flujo? ¿Sí? La restauración del flujo va a hacer que no solo se produzca vasodilatación sino que se produzca una gran vasodilatación. Por eso se llama hiperemia reactiva. Reacciona a la situación que se ha producido por privación de flujo. ¿Ya? Por eso reacciona a la situación de privación de flujo que se ha sometido este tejido. ¿Para qué? Para garantizar que todo lo que se ha acumulado aquí como desechos y todo lo que faltaba de oxígeno sea compensado por un aumento de flujo grande para que de alguna u otra manera el tejido ya no siga sufriendo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo se habla de hiperemia reactiva? Cuando un tejido ha sido privado de flujo temporalmente. Y en esa privación de flujo el tejido no muere, lógico, pero sí sufre de ¿qué? De una grave anoxia, de una grave acumulación de CO2, le vamos a poner grave acumulación de hidrogeniones, pero el tejido todavía sigue vivo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Cuando yo restauro el flujo, porque le digo yo, porque si esto se hace en la parte médica, entonces el tejido tiene que hacer algo para limpiar todo esto y para compensar el oxígeno la hipoxia que ha sufrido mientras estaba sin flujo. Entonces, ¿qué hace? No solo hace una simple vasodilatación, sino que hace una vasodilatación un poquito mayor. ¿Para qué? Por eso hiperemia reactiva, para compensar todo esto. ¿Entendido? ¿Sí? No se duerman, por favor, es las 7 de la mañana. Bien, estamos hasta aquí. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo se hace esto, doctor? Ya muchos de ustedes van a ser traumatólogos. De hecho, el traumatólogo es millonario. Ahí está aquí, es millonario, no me acuerdo. ¿Ya? Pero tienes que ser un traumatólogo también, porque no, y tienes que aprobar las materias desde el primer año, no, o desde el segundo año, igual, todas, si no lo vas a hacer. Los traumatólogos son como los chaperos, pero sí son algo así. Pero son millonarios, eso vale, depende de qué traumatólogo sí, también escapa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Muchas veces se ha ayudado en cirugías, muchas, ¿sí? En las cuales se opera sin sangre. ¿Qué significa sin sangre? Por ejemplo, en el hospital que yo estaba, venía mucha gente con atrición del miembro superior, porque en las cepilladoras de las barracas estaban cepillando la madera y la mano se lo agarraba al cepillador, ¿ya? Y lo destrozaba. ¿Ya? Lógico, había que reconstruir si se podía o salvar todo lo que se podía, pero sangraba. Entonces, ¿qué pasa? Hacíamos los primeros auxilios y todo eso que es en emergencia,
y llamamos al traumatólogo, entonces a cirugía para reconstrucción, pero está sangrando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se hacía un torniquete, el torniquete en la parte distal a la lesión para que se pueda operar, porque después no puedes reconocer cuando está sangrando todo, no se puede, ya no se puede reconocer un tendón, nada. Entonces se vacía el miembro, se hace el torniquete por más o menos unos 90 minutos, bueno, la primera es de 60 minutos. Si todavía no has terminado la cirugía, se puede hacer un torniquete de 30 minutos más 90. Entonces el brazo no mueve, ni siquiera el músculo, nada, pero se opera sin sangre, ya, para reconocer bien los tejidos, reconstruir todo. Y después de todo eso se restaura el flujo y eso sería un ejemplo de hiperemia reactiva. Otra situación, ¿qué pasa cuando se produce un infarto de miocardio? En el infarto de miocardio generalmente es por trombos y esas cosas. Si está dentro del tiempo posible, se puede restaurar el flujo en las coronarias, ¿sí? Y al restaurar el flujo en las coronarias, en el corazón también se produce una situación de hiperemia reactiva. Ya, lógico, esto ya es porque ha habido un coágulo, pero hay un pequeño gran detalle. Esta situación de la hiperemia en el corazón, de una u otra manera es beneficioso porque restauras el flujo en la coronaria que estaba ocurrida, pero al mismo tiempo, ¿saben qué pasa? ¿Sí? Esto no es tan bueno a veces porque produce alteraciones en el músculo que está volviendo a recibir el flujo y empieza a hacer arritmias. Eso ya van a ver después. Por eso tienes que aprender esto. No es por otra cosa. Entonces, la hiperemia activa, ¿cómo es? La que nos acabamos de destacar. Cuando un tejido está activo, ya aumenta su flujo. Hiperemia. ¿Qué pasa cuando es reactiva? Ya es muy diferente. Cuando un tejido ha sufrido de privación de flujo temporal, sin que haya necrosis. Entonces, en esa privación de flujo temporal, ¿qué pasa? Se acumulan detritos, o sea, falta totalmente oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tejido cuando se restaure el flujo? Sí, hace una hiperemia reactiva para limpiar todo esto, ¿ya? Y para compensar todo el oxígeno el cual ha sido privado. ¿Estamos? Bien, entonces ahí tienen la hiperemia activa y la hiperemia reactiva, que son parte de ¿qué? Del control del flujo a corto plazo. No te olvides de esto. Son parte del control del flujo a corto plazo. Si hay preguntas, me dicen. Si hay preguntas, me dicen. Bien, seguimos. Ahora, una cosa que necesito que entiendan. Sí. Pregunta. Digamos, yo soy hipertenso, tengo hipertensión arterial y tú eres normal, tu presión normal. Pregunta, ¿será que la presión arterial, o sea, que yo soy hipertenso, el flujo en mis tejidos es mayor? La pregunta, ¿el flujo por la presión alta en mis tejidos es mayor? Pregunta, ¿qué dice? Y en esta persona que es normal, como vos, el flujo en sus tejidos es el normal. ¿Qué dice? ¿Sí? Hay un detalle que debes aprender. ¿Sí? Esta es la pregunta que te hago. La respuesta es la siguiente. Aunque la presión arterial suba dentro de rangos o la presión arterial baje, ¿sí? El flujo sanguíneo local casi siempre está estable. O sea, ¿qué quiere decir? No quiere decir que porque yo tenga hipertensión, no te olvides, es mayor presión, el flujo a mis tejidos sea mayor. Ni quiere decir que porque tenga presión baja, el flujo de mis tejidos por la presión también va a ser menor. No es así. Entonces, hay rangos, ¿sí? Lo que tienes que aprender, que hacen que, aunque la presión suba o baje, el flujo va a seguir siendo constante, va a ser siempre estable. ¿Sí? Entonces, el flujo sanguíneo, de aquí se hace una definición. ¿Sí? O sea, se resume en lo siguiente. ¿Sí? Aunque la presión es, poner mejor fácil, el flujo sanguíneo en los tejidos, o sea, en cada tejido, ya, ojo que es el flujo local, se controla independientemente de la presión, ¿Qué presión? Presión arterial. ¿Ya? Entonces mi presión puede estar alta, puede estar baja, pero el flujo sanguíneo en mis tejidos va a ser
controlada cada uno a sus necesidades. ¿Ya? Ejemplo, pregunta para ustedes, ¿qué pasa cuando yo hago ejercicio? ¿Sube la presión o no? Sí, muy bien, se entiende. Ejercicio, sube la presión. Muy bien. Ojo, no estoy hablando de hipertensión, sube la presión. Entonces, pregunta, ¿será que por esta subida de presión, por ejemplo, mi cerebro está recibiendo más flujo? Pregunta. No puede. ¿Ya? El flujo sanguíneo a mi cerebro, a pesar de que yo esté haciendo ejercicio, solo está siendo el mismo que cuando estoy en reposo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esta subida de presión? Lógico, en el ejercicio, para que esa presión garantice la irrigación del músculo esquelético, el que está siendo activo. Esto es muy interesante, solo que esto no es sueltito, o sea, no puedo yo entender solo el control del flujo local. A esto se debe venir el capítulo 18 que les voy a explicar. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sube la presión en el ejercicio? Mi cerebro no recibe más flujo, sigue recibiendo el mismo que estaba en reposo, porque no tiene sentido, él va a autorregular su flujo. El sistema le va a querer dar sangre, pero ¿qué va a hacer el cerebro? No, yo no necesito. El que lo necesita, ¿quién es? El músculo esquelético. ¿Qué va a pasar? La presión va a subir y va a aumentar el flujo entre comillas, por él temporalmente en el tubo digestivo. Pero el tubo digestivo no lo necesita, está haciendo ejercicio. Entonces el tubo digestivo, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción, se va a autorregular y va a decir, yo no necesito esta sangre, dénsela al músculo que lo necesita. Algo así. Entonces, cada tejido regula su flujo de acuerdo a su actividad. En este caso, ¿quién está activo en el ejercicio? El músculo esquelético. ¿Estamos? Bien. Ahora, escúchame bien, ¿sí? Entonces, el flujo sanguíneo local en cada tejido se controla independientemente de la presión arterial. ¿Qué significa? La presión arterial puede subir o bajar dentro de rangos. Ojo, eso no es sin límite. Hay rangos. Y aquí más o menos el rango es 70 milímetros de mercurio. Estoy hablando de presión arterial media. Hemos hablado ya en el capítulo anterior. ¿Cuál era el mayor? 100. Depende de los libros. 160 milímetros de mercurio. Entre estos rangos, sí, el flujo sanguíneo sigue siendo estable en los tejidos. Ya que hay que cuidar algunos tejidos como los riñones. Pero de eso vamos a hablar. Bien, aquí esto es importante. ¿Sí? Entonces, si la presión sube o baja, el flujo sanguíneo en los tejidos sigue siendo ¿qué? Estable, dentro de rangos. Ahora, aquí vienen más cosas teóricas. ¿Ya? Esto está explicado por teorías. Entonces, ¿qué teoría me hace entender que el flujo sanguíneo en los tejidos se controla independientemente de la presión arterial? Uno, es pregunta de examen hasta de residencia médica. Uno, la teoría metabólica. Dos, la teoría miógena. ¿Ya? Lastimosamente tienes que saber eso. Yo lo siento mucho. Te voy a preguntar. ¿Ya? Y esto sí se pregunta en los exámenes. Estoy indicando, ponle asterisco. Te voy a preguntar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que garantiza que aunque suba o baje la presión, ¿sí? En este caso, generalmente es cuando sube la presión, ya garantiza que el tejido se autorregule y en realidad no se produzca un mayor flujo porque suba la presión y viceversa? Entonces, la respuesta es la siguiente. Escuchen. ¿Qué es la teoría metabólica? Te voy a explicar de la siguiente manera. Por favor, atende. Cuando sube la presión arterial, ¿qué te hace entender? Si sube la presión, entre comillas, aumentaría el flujo, ¿correcto o no? Sí. En todos los tejidos, claro, aumenta la presión, aumenta el flujo, ¿correcto? Aunque no me creas, por un pequeño lapso de tiempo eso pasa. Sí, entonces cuando por alguna razón aumenta la presión, el flujo en los tejidos aumenta, no hay duda. ¿Ya? Pero estamos hablando por pequeño lapso de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de la teoría de que es un auténtico socialismo? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era el auténtico socialismo? Cada familia, en este caso, recibe, de acuerdo a los componentes de su familia, un pan. Si yo tengo una familia de 4 personas, ¿cuántos panes voy a recibir? 4. Pero ¿qué pasa si por alguna razón, en algún momento, aparezco con 6 panes? ¿Qué tienes que hacer vos? Devolverlos o rechazarlos. Entonces,
Y esa es la teoría metabólica, está entrándome más nutriente, pero yo no lo necesito. Entonces, al entrarme más nutriente, ¿qué pasa? El vaso de ese tejido hace ¿qué? Vasoconstricción, por un mecanismo de controlar. Entonces, la teoría metabólica está basada en eso. Si por alguna razón la presión arterial sube, también sube el flujo temporalmente, y el ofrecimiento de nutrientes al tejido. Pero como el tejido no lo necesita, solo se va a desviar al tejido que sí lo necesita, entonces el tejido que hace vasoconstricción. Entonces esta sería la teoría metabólica que dice que si sube la presión, los tejidos autorregulan, no pueden recibir más, solo recibe el que lo necesita. ¿Ya? La otra es la teoría miógena. ¿Qué significa la teoría miógena? ¿Qué es miógeno? ¿Qué les sugiere? Allá que estará viendo la señorita en su celular, pero vamos a ver después en la materia, en el examen. ¿Sí? Les vuelvo a decir, ¿sí? ¿A qué vienes y a qué te inscribes a una universidad si no vas a venir a tomar apuntes primero? Ya no vas a venir a aprender y no vas a pensar en tu futuro. Así te digo. ¿Sí? Yo les digo, no van a ser, no es por malo, pero si no escriben, ¿ya? Y no atiendes, te digo, escribir es tomar apuntes, no te va a ir bien. Cuando tú vienes a una clase, hasta del peor docente se aprende algo. Entre comillas, algo bueno, ¿no? No es algo malo. ¿Sí? Y te recomiendo que atiendas porque muchos de estos conceptos no son tan claros en el libro. Y te recomiendo que saques el resumen y si no, lo acomodes más o menos a lo que entiendes, para después comparar con lo del libro. Es buen consejo. ¿Sí? Cuando tú escribes, es muy diferente cuando tú ves o oyes solamente. ¿Sí? Cuando atiendes algo. Si tú escribes, ya se activan varias partes del cerebro que se integran. Comprensión con la parte de lo que es actividad muscular y integración de la parte sensitiva, motora, todo eso, la parte visual, la parte auditiva. Pero ¿qué pasa cuando, y esto establece mi mejor capacidad de aprendizaje significativo? Porque cuando tú escribes se activan varias partes del cerebro, no solo una. ¿Sí? Pero ¿qué pasa solo cuando oyes o lees o ves? Ya oyes o ves, ¿sí? No se activan las mismas partes y no se genera esa liberación de neurotransmisores que van a generar aprendizaje significativo. Y esto no lo digo porque yo sé el erudito y ya he descubierto. Esto se ha estudiado hace unos 4 o 5 años. Por eso que muchos colegios y universidades han prohibido el celular en clases, ¿ya? Especialmente en colegios, porque esa es la degeneración total de los chicos. Está perdiendo su capacidad de todo. Esa es la verdad. Y es por eso que, no es por malo, tenemos generaciones menos preparadas que generaciones antiguas. Así es. Sí, me digan lo que me digan. Sí, así que te recomiendo y te doy un buen consejo. Bien. Ahora, ¿qué es miógeno? ¿Qué le sugiere que es miógeno? Músculo. Y el origen es muscular. Ya. Resulta que la teoría miógena está basada en las fuerzas de cizallamiento que se producen en el músculo liso, en las fuerzas de cizallamiento que se producen en el músculo liso. Te voy a explicar, no te preocupes, esto no es de memoria. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un vaso sanguíneo, ahí está un vaso sanguíneo, ya, ahí está su pared, ¿sí? Está bajo condiciones normales, existe una cierta presión, punto. Muy bien, hasta ahí el tiempo. ¿Qué pasa cuando este mismo vaso sanguíneo es sometido a una alta presión? La presión tiende a distender al músculo liso. ¿Sí? Pero ¿qué hace el músculo liso? Lógico, aumentan las fuerzas de cizallamiento desde el punto de vista físico. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el músculo liso? No se deja distender así nomás. ¿Ya? La presión lo quiere distender, pero el músculo liso se contrae y mantiene la misma luz, el mismo radio, si quieres llamarlo, el mismo diámetro. Y de esa manera, aunque haya un aumento de presión, el vaso va a tener que hacer fuerza un poco más para que este no se dilate por la presión. ¿Entendido? Entonces, la teoría miógena
que dice que se puede controlar el flujo aunque la presión suba o baje, entre comillas, suba, porque la cosa es que sube, de subir, es que están las teorías miogénicas. Todo esto son teorías, se cree que es, no se sabe si es cierto, pero hay dos, una la metabólica, que pasa, sube la presión, temporalmente aumenta el flujo del tejido, pero el flujo dice, no, yo no necesito esto, entonces ¿qué hace el tejido? Pasa un condición. Y la otra teoría es miógena, que dice, sube la presión, pero el tejido, al subir la presión, esta fuerza que se genera aquí, esta fuerza que se genera aquí, ¿sí? El vaso sanguíneo reacciona contra esa fuerza, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? El vaso, el menos que haga vasoconstricción, pero contiene a esta fuerza. La contiene y evita ser dilatada para que no haya más flujo. ¿Entendido? ¿Quién no ha entendido? Me dice. ¿Sí? Bien, ahora les voy a explicar lo siguiente. Sé que esto, ¿ahí está entendido o no? Sí, no. ¿No? Ya, bien, vamos a ir. Esa me has entendido. Ya, bien, entonces sube la presión y temporalmente se abre el vaso, el tejido dice yo no necesito hacer esto. Y controla. La teoría miógena se basa en el, o sea, empieza en el músculo liso, el músculo liso del vaso. Entonces, cuando un músculo liso yo lo estiro, ¿qué hace el músculo liso como reacción? Se contrae, ¿ya? O se mantiene en ese mecanismo de contracción, ¿ya? O en su tamaño, no es que se contraiga, pero van a mantenerlo. Aquí, te explico, ¿ya? Un vaso sanguíneo está afectado por la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Pregunta, antes, ¿tu nombre es? Laura. ¿Qué es la presión arterial? Ya tendrías que saber definir. Vamos a tomar presión dentro de 2 semanas. Y si no sabes, estamos perdidos. Hemos llevado. ¿Qué es la presión arterial? No, pues vienen aquí, quieren ser médicos y ya estamos en segundo año, no saben ni sin hospitales. Ya, ustedes desde el primer año deberían saber sacar sin hospitales. Ya sé lo que es quizás una materia de soporte básico de vida, así se llama. ¿Qué es la presión arterial? ¿El aumento de flujo? No, ¿qué es la presión arterial? Muy bien, la fuerza que ejerce la sangre en la pared de los vasos o en la superficie interna de los vasos sanguíneos. Esa es la presión arterial. Entonces, la sangre ejerce una cierta presión, Laura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lógico, la sangre en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si aumenta la presión arterial aquí? O sea, la sangre hace más presión. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Si el vaso, al tender a ser estirado, porque está siendo estirado, ¿ya? ¿Qué va a hacer el vaso? Va a reaccionar con una contrafuerza manteniendo la luz. Entonces, yo te estiro si tú eres musculoso, pero vos no te vas a dejar estirar. ¿Qué vas a hacer? Te vas a mantener en una situación inicial, pero haciendo más fuerza para contrarrestar esa presión. ¿Entiendes? La teoría miógena en el control del flujo local, por eso parece simple, pero no es así, se basa en que se cree que el músculo reacciona ante la presión. ¿Ya? Entonces, si hay más presión, el músculo que hace más fuerza para mantener su luz igualita. No se deja con la presión distender. ¿Entendido? ¿O no todavía? ¿Sí o no, Laura? Bien. Uno de ustedes se pregunta, ¿qué miércoles es esto? O sea, en sus adentros deben decir, me cansa de aprender. ¿Dónde me va a servir? Porque la pregunta es esa. ¿Para qué me va a servir este teoría? Laura no ha entendido a la primera, locura. ¿No ven? Ya te voy a explicar. ¿Qué pasa con el paciente que tiene hipertensión? ¿Sí? Mira, ahí está el vaso. Mira, te lo hago más grande. ¿Sí? Y mi paciente tiene una hipertensión arterial. ¿Qué te he dicho si yo soy hipertenso respecto a vos con el flujo de tus tejidos? Sigue siendo normal. Mi cerebro no recibe más sangre porque sea hipertenso, ni el tuyo recibe igual de sangre. Pregunta, ¿qué pasa cuando hay mucha presión dentro de los vasos sanguíneos? El músculo liso hace fuerza para contener esa presión. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Claro, hace fuerza, porque si no, él se dejaría, ¿qué? Distender. Entonces, pregunta para vos, si vas todos los días ya venía más bien, ¿qué te llamas? Abigail, ya venía Abigail, mañana ella no va a estar esperando. Bien, Abigail, tienen que venir más temprano, jóvenes, por favor, les ruego. Bien, ¿qué pasa si tú te haces ejercicio todos los días y te vas al gimnasio a levantar pesas?
¿Qué vas a desarrollar? Hipertrofia muscular, en este caso del músculo esquelético. ¿Qué pasa si este musculito, así, músculo liso, todos los días está haciendo pesas, o sea, está manteniendo la presión, conteniendo el paso para que esta presión no lo descienda? ¿Qué va a hacer? El músculo liso se va a hipertrofiar. Por eso que en los pacientes que son hipertensos, el peligro es que este músculo liso se hipertrofie. Pregunta, ¿un físico-culturista o ellos se pueden rascar su espalda? No. Entonces, el músculo hipertrófico es rígido. Esto es lo mismo que pasa con un vaso. Entonces empieza la rigidez de los vasos. Por eso que una de las complicaciones de la hipertensión en los pacientes es que empiece a desarrollar primero hipertrofia de sus paredes y el vaso se vuelva rígido y no sea esa flexibilidad que necesitamos en los vasos. Por eso que tienes que aprender eso. Ya, más adelante será. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cuántas teorías hay entonces de que nos dicen que el control del flujo local, seguimos el control del flujo local a corto plazo, se controla independientemente de la presión? Hay para la metabólica, la miógena, etc. Bien. Controles de flujo especial. Todavía sí. Qué grave. ¿Para qué entras a medicina? Pues esa es la realidad. Bien. No, medicina es genial. Ayer hablaba justo encontraba un chico que había salido médico hace 2 años, ¿sí? Y me dice, lastimosamente eso es lo peor, no hay trabajo. Así de simple, me dice. Pero le digo, tienes que hacer algo. Tampoco el chico parece un tontuelo. Se nota que es una persona que es no más activa como cualquier médico que tendría que tener, ¿sí? Lo peor que da pena, porque a veces no están bien preparados, ya se ha presentado el examen de residencia, no ha aprobado la primera, ¿sí? Tienen que volverse a presentar, ¿sí? Otra, él me dice, no tengo dinero para ir al exterior, pero si no has aprobado aquí en Bolivia, te comía dentro de mí, decía, ¿cómo vas a ir al exterior si vas a ir a no aprobar tampoco? Vas a perder dinero, ¿no? Muchas cosas, ¿sí? Y ustedes tienen que ser lo mejor preparados. Distínganse. Les vuelvo a decir, no es solo la parte médica, tiene muchas ramas, y una de ellas es quizás la parte académica. Yo nunca pensé ser académico, nunca pensé ser docente. En mi vida pensé, quería ser cirujano, terminé siendo microbiólogo, inmunólogo clínico, ¿ya? Pero era capo para cirugía, era bueno, yo operaba y todas esas cosas. Él me hizo trabajar 10 años en hospital, en terapia intensiva, él trabajó en todo. Por eso entraba a cirugías de cerebro, entraba a cirugías traumatológicas, todo lo que puedan imaginar, ¿ya? Operaba cesáreas con internos o todas esas cosas. Pero bueno, la vida es así, ¿ya? Pero hay un detalle, me he sabido distinguir desde la parte académica porque me ha gustado, había un punto en el cual no podía, bueno, se han pasado muchas cosas, me enfermé, etcétera, etcétera, y había que empezar de nuevo, ¿sí? No es tan fácil. Así que me dediqué a la parte académica por el momento, porque yo no pensaba quedarme mucho tiempo, era entrar y salir de la parte académica, ser docente. Pero realmente me he distinguido porque de mí ha dependido, y aunque no me crean, tengo un cierto lugarcito aquí. En todas las universidades me conocen, los colegas saben cómo trabajo, todas esas cosas aquí y allá, dependiendo de la situación. Entonces, intenta ser bueno en lo que sabes hacer, para que tengas el privilegio de ser elegido vos antes que otros. Eso te digo. Y en este caso, igual hasta cuando eres estudiante, distínguete por tu calidad académica. El médico es calidad académica, primero lo teórico, después lo práctico, eso es lo de menos. Bien, vamos a ir a otra cosa que es importante y en lo que es el control de flujo, ya vamos a hablar de flujos especiales. ¿Ya? Control de flujos especiales. Sigo el control de flujos ¿qué? A corto plazo. ¿Ya? Un tejido que debes conocer bien es los riñones. Este tejido tiene un control de flujo especial. ¿Sí? No voy a hablar del pulmón porque en los pulmones también es especial, pero lo vamos a ver en su capítulo correspondiente. El cerebro tiene un control del flujo especial, ¿ya? La piel tiene un control del flujo especial. Todo esto es pregunta de examen.
Ya, los riñones, la piel, el cerebro tienen controles de flujo especial y no son diferentes a los que te he mencionado, no son diferentes, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El control del flujo en los riñones es por un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Mira cómo entra la palabra retroalimentación. Túbulo, que vamos a poner túbulo glomerular. ¿Sí? ¿Saben qué está metido aquí? El aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a aprender ya no más. Estamos viéndonos esos capítulos, ¿ya? Entonces la retroalimentación túbulo-glomerular controla el flujo renal, así de simple, ¿ya? Entonces no es en realidad que los riñones controlan su flujo de acuerdo a sus necesidades metabólicas. Uno pensara, ¿no? Si yo quiero orinar más flujo, entre comillas, querer, que no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, si los riñones tienen más trabajo, más flujo. No es así. El riñón controla su flujo por un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Es complejo, lo debes conocer, sí, porque de aquí vienen los tratamientos en la parte clínica, ¿ya? Esto lo vamos a reservar para la parte renal. Cuando hablo del mecanismo de túbulo glomerular, está metido el aparato yuxtaglomerular. Aparato yuxtaglomerular que ustedes conocen. Esas células de la mácula, todas ellas que les voy a explicar con lujo de detalles este mecanismo. Entonces, ¿qué pasa? A los riñones se va a controlar el flujo por este mecanismo donde las células estas yuxtaglomerulares, entre comillas, son las determinantes de ese control del flujo. Pero va a implicar muchas cosas. Implican la presión arterial, muchas cosas. Ya van a ver después. El cerebro. El cerebro es otro tejido que controla su flujo de forma especial. Pero ¿saben qué? El cerebro responde mucho al CO2, no al oxígeno. ¿Ya? En realidad, la mayoría de los tejidos controlan su flujo por las necesidades de oxígeno. Así de simple. Si falta oxígeno, ¿qué hace el tejido? Vasodilar. Simple, todo lo que... Pero el cerebro es al revés, no es al revés, sino que el cerebro, si bien hace hipoxia, no reacciona a la hipoxia mucho como al exceso de CO2. Entonces, el exceso de CO2 es el potente estimulador en el flujo sanguíneo cerebral, por eso hace que vasodilatación. Entonces, el potente estimulador en la vasodilatación, ¿qué es? En la mayoría de los tejidos, la hipoxia. Todos los tejidos responden a la hipoxia, o sea, al déficit de oxígeno. Pero el cerebro no responde a la hipoxia como tal, es como el tercer elemento que va a responder. ¿Sí? Primero responde a la hipercapnia, o sea, al exceso de CO2. Ni siquiera eso, hay más, pero hasta ahí lo dejamos, ¿ya? Ahora la piel, pregunta para ustedes, ¿qué funciones tiene la piel? Está en el famoso libro de anatomía que han llevado, ¿qué se llama? Ya, pero, protección, ¿qué más? ¿Regulación de qué? De la temperatura, muy bien. La piel controla su flujo no de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? En realidad, a muchos elementos, y uno de ellos, el que sí debes grabarte, es de acuerdo a la temperatura corporal. Así de simple, a la temperatura corporal. Como la piel es un regulador de la temperatura, cuando, por ejemplo, yo estoy con un aumento de la temperatura, por ejemplo, he hecho ejercicio, ha subido mi temperatura, ¿qué va a pasar en la piel? Se va a producir vasodilatación. Y no porque la piel necesite más nutrientes, sino porque la piel, como es un irradiador de calor, necesita desviar el flujo hacia la superficie de mi piel para que se libere ese calor que se está produciendo. ¿Y cómo se desvía ese flujo? Pues hace vasodilatación. ¿Qué pasa si hace frío y me estoy empezando estoy en un lugar rígido? ¿Sí? Mi piel hace ¿qué? Vasoconstricción para contener el calor dentro de mi cuerpo, porque si no me voy a enfriar rápido. Entonces, estos son mecanismos especiales de control del flujo local. Entonces, los riñones tienen un mecanismo especial. El cerebro responde al CO2, no responde al oxígeno. Todos los tejidos responden a eso, pero el CO2 no. ¿Ya? El cerebro no. Y la piel, pues ella no necesita ni siquiera... ¿Saben cuánto tiempo puede estar la piel sin flujo? ¿Qué les han dicho? Ya deberías saber. ¿Sabes cuánto tiempo puede estar la piel sin flujo? 6 horas. Hasta puede estar 12 horas si lo ponen en solución fisiológica y más quizás. Ya por eso que la piel no necesita tal situación. Bien, hasta aquí, si hay alguna pregunta, me dicen.
Si hay preguntas, todo esto se pregunta, por favor. Todo esto se pregunta. Bien, vamos ahora al otro elemento. ¿Quién ha entendido algo? Ya, espero que para esta segunda unidad se pongan las pilas. Nuevamente les digo, no espero yo de ustedes que todos aprueben la materia, porque hay gente que no sé por qué está aquí, pero está. ¿Sí? Pero los que quieren ser buenos médicos y tener éxito, les ruego por favor, pónganse las pilas. Ya, les vuelvo a decir, en todo el mundo primero es suficiencia académica. ¿Qué es suficiencia académica? Es teoría. Me digan lo que me digan aquí los mismos colegas, ¿sí? Hablan de competencias, sí, pero las competencias, una de ellas es saber ser. Tienes que ser buena persona. Ya te he dicho, desde que vienes, saludar a tus compañeros, saber trabajar en equipo, tener competencia esa de tener compasión, ser tolerante, muchas cosas desde el punto de vista de saber ser, ¿ya? Y empático con el paciente también, ¿ya? El saber hacer. Vas a saber atender un parto, vas a saber hacer una sutura, vas a hacer procedimientos complejos, una laparoscopía, lo que sea, pero eso lo vas a aprender entrenando. Más veces lo hagas, más perito vas a hacer en eso. Pero para que hagas, sí, especialmente el saber hacer, porque el saber ser se aprende como persona, necesitas saber conocer la teoría. En medicina la teoría es la base para hacer la práctica. Simple, así de simple. ¿Sí? Entonces yo primero debo hacer hincapié en la teoría y no me dicen no los docentes. Ya, igual cuando nos han dado el diplomado en competencias, nos han dado gente que no es médico, no entiende la carrera y no se dan cuenta de que primero necesitas una teoría así de una clase magistral. Y ellos dicen, la clase magistral ha pasado la historia. Mentira, están volviendo a recuperar la clase magistral en varios países desarrolladísimos. ¿Sí? Porque es la base para que un estudiante venga, se siente, atienda lo que ustedes tienen una capacidad de atención dispersa, ¿ya? Y segundo, tome apuntes y empiece a hacer funcionar partes de su cerebro para integrar conocimiento. Eso es lo más importante. Bien, entonces, a ver si un día les doy neurociencia, un poquito, pero vamos a darles en la parte cuando estemos haciendo neurofisiología artificial. Bien, control local. ¿Hay preguntas? No. Ok, ahora, hay algunas otras teorías que necesito destacar, ¿ya? Aunque en realidad para terminar, solo de control local del flujo, necesito que entiendan que aparte de todos estos, se cree que hay algunas sustancias que producen vasodilatación, o sea, aumentan el flujo. ¿Y aquí cuál es este? ¿Qué se llama? Óxido nítrico. Entonces el endotelio produce óxido nítrico. Ahorita te voy a explicar por qué estoy destacando esto desde el punto de vista clínico. Muchos de ustedes se van a preguntar, ¿qué miércoles? Sinceramente, esta sustancia es la que te va a salvar de muchas cosas, si es que, bueno, vamos a ver después. ¿Sí? Y la otra, que hay otras sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Ya te he dicho, hidrogeniones, CO2 es vasodilatador, el oxígeno, si sube, baja, todo eso. Pero voy a hablar del óxido nítrico. El óxido nítrico lo produce el endotelio de todos los vasos sanguíneos. Espero que sepas que es el endotelio. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el paciente, antes de seguir, el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora? En realidad, cuando yo digo de vasodilatación, no es solo que se vasodilate patológicamente, o si quieres tomarlo, o que aumente el flujo, sino que la vasodilatación, ¿saben qué? Va a asegurar un buen flujo en un tejido. Simple, o sea, un tejido bien irrigado es saludable, así de simple. ¿Y quién es cómo es que se controla también este flujo? Por algunas sustancias que se llaman autacoides, después les voy a decir este nombre, ya, en este caso el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico mejora el flujo en los tejidos y produce ¿qué? Una vasodilatación. ¿Y quién la produce? El endotelio. ¿Qué pasa cuando el endotelio se enferma? Aquí viene la palabra disfunción endotelial. Disfunción endotelial. ¿Sí? La disfunción endotelial se traduce en que este endotelio no funciona bien. Un endotelio que no funciona bien, ¿crees que produzca óxido nítrico? No. Entonces, ¿qué va a tener tendencia ese vaso sanguíneo a hacer si no tiene óxido nítrico? ¿Hacer qué?
vasoconstricción. Entonces, ¿qué podrías deducir después? Que los tejidos tienen una irrigación menor o pobre a cuando hay óxido nítrico. El óxido nítrico definitivamente es otro protector del flujo sanguíneo en los tejidos. Y cuando hay disfunción endotelial, ya van a ver, este es un término fisiopatológico, el endotelio deja de producir el óxido nítrico como tal. Entonces los vasos sanguíneos, en vez de tener tendencia a la vasodilatación y controlar bien ese flujo, ¿qué es lo que hace este vaso? Como no hay óxido nítrico, tiene tendencia a la vasoconstricción. ¿Y qué pasa? Pues sufren los tejidos. ¿Ya? Y aquí incluso están las teorías de los infartos de miocardio, las anginas del pecho, etcétera, 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 que van a ver después en fisiología. ¿Ya? No es por nada, nada es al azar en medicina. Peor en fisiología. Muchos de ustedes deben creer que la fisiología está al azar aquí, esos conceptos. No, todo se va a aplicar. Y les aviso porque sí yo soy de fisiopata. ¿Sí? Y se va a aplicar en la clínica, más allá, hasta cardio, gastro y todo eso. ¿Ya? Entonces, eso. Bien, ¿qué más? Ahora vamos a ir pues, a la regulación del flujo a largo plazo. Regulación del flujo a largo plazo. Regulación del flujo a largo plazo. Así como hay un control del flujo o regulación del flujo a corto plazo, ya hay una regulación del flujo a largo plazo. ¿Listo? Ya, ¿qué significa a corto plazo? Pregunta. Que el flujo se corrige en cuestión de ¿qué? De segundos. Por eso yo quiero que te acuerdes, a corto plazo. A largo plazo, la regulación del flujo se regula en minutos, ojo, no es solo eso, en horas, en días, ¿ya? O en meses, e incluso en años. ¿Ya? En realidad, la regulación del flujo a largo plazo como que entra en el camino de lo patológico. Así de simple. ¿Ya? No es todo patológico, pero sí entra en el camino de lo patológico. Así te digo. ¿Ya? Eso primero quiero que entiendas. Entonces, hay dos formas de que los tejidos controlan su flujo, a corto y largo plazo. ¿Ya? En este caso, la regulación a largo plazo es una regulación que se va a modificar en minutos, horas, días, meses y o años. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos de control a largo plazo? Primero te lo voy a poner así. ¿Sí? Primero te lo voy a poner así. O sea, no como en el libro. En el libro está como que difícil de entender esto. ¿Ya? La primera modificación para que se produzca la regulación a largo plazo, ya, no es fácil, pero necesito ponértelo así para que entiendas. Es que se modifique, ¿sí? El calibre del vaso. Entonces, ¿sí? Antes el vaso era así, de este tamañito en luz, ahora el vaso se modifica. Entonces, en lo que era el vaso de este tamaño, en lo que es radio o luz, ahora es más grande, entonces hay más luz. Entonces, ¿se puede modificar el calibre de un vaso? Sí, se puede. A largo plazo. ¿Ya? Dos, otra modificación del flujo a largo plazo es la angiogénesis. Angiogénesis. ¿Ya? Y otra modificación del flujo a largo plazo es la circulación colateral. Ahí está. Entonces, ¿cuántos tipos de modificación del flujo a largo plazo hay? Que va a modificar el flujo en minutos, horas, días, meses y o años, entre comillas 3. El libro te lo dice los 3, pero no te da así como 1, 2, 3. Ojo, no te da así. Y después no entiendes que viene en el examen y no entiendes qué es qué. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo modificar el flujo a largo plazo? No modificando el calibre, de un calibre a mayor calibre. Eso, cuando hablo del flujo a largo plazo, en realidad se traduce en vasodilatación, o sea, en que se mejore el flujo, vasodilatación. Pero en este caso no se vasodilata, se modifica el calibre. Sí se puede. ¿Ya? Ejemplos. ¿Han visto a los fisicoculturistas las venas que tienen? ¿Sí? Esa es una modificación a largo plazo. ¿No? Las venitas pinches que yo tengo respecto a ese fisicoculturista se modifica sus venas y su retorno venoso. ¿Sí o no? ¿Ya? Ese es a largo plazo con modificación del calibre.
¿sí? Entonces, con tanta necesidad que le impone el músculo de ese físico-culturista al trabajo, entonces se modifica su calibre. Entonces, el vaso es como si se hiciese más ancho. No es que se vaso dilate, ¿sí? Se hace más ancho para garantizar mejor flujo al tejido que está siendo trabajado, porque es un tejido trabajado. Ojo, ese es un ejemplo. Ya, antes de que me olvide, por si acaso, el físico-culturismo, cuando le exigen mucho al cuerpo, es malo, les vuelvo a decir. Ya, y no se animen a tomar creatinas, nada, no lo hagan. No es por tu músculo, es por tus riñones. ¿Ya? Y nada sería eso. El paciente físico-culturista va a tener trastorno cardíaco, trastorno renal y a la larga puede tener trastorno hepático. Ojo con eso. ¿Ya? Después vamos a hablar de eso si se da, pero en fisiopatología sí se maneja eso. ¿Ya? No me tomen creatinas ni nada así más, les vuelvo a decir. ¿Sí? Van a dañar sus riñones. Por eso que muchos de los fisicoculturistas sufren de insuficiencia renal. ¿Ya? A la larga, no inmediatamente, a la larga, ¿ya? Porque van a ver eso. Bien. ¿Cómo se regula el flujo a largo plazo? Modificación del calibre del vaso. Angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? ¿En qué materia han escuchado la palabra angiogénesis? Embriología. ¿Dónde? En embriología. Bien, tú lo has dicho, por eso de ahí viene esto. Y hay un ejemplo que te dice el libro de embriones. Ya en biología. Ya, ahorita vamos a ver. Cuando yo te digo angiogénesis, es que empiezan a formarse nuevos vasos sanguíneos. La angiogénesis es la formación, ojo con esto, de nuevos vasos sanguíneos. ¿Qué te he dicho? ¿Cuándo se hace angiogénesis? ¿En qué materia has escuchado? Muy bien. Entonces, el único que hace angiogénesis, ¿saben quién es? El embrión y el feto. Nadie más. En condiciones normales no hay angiogénesis, entre comillas. O sea, en vos, en mí no tendría que haber angiogénesis. ¿Sí? Y si hay, es excepcional. ¿Sí? ¿Quiénes hacen angiogénesis? ¿Sí? Generalmente los tumores o cánceres. Ellos empiezan a formar de forma anárquica nuevos vasos para nutrir a sus células cancerígenas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos tumores o cánceres? Producen sustancias angiogénicas, ¿ya? Que estimulan al sistema para que formen nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué te digo? ¿Dónde has escuchado angiogénesis? Solo en embriología. Por lo tanto, el único que hace angiogénesis es el feto y el embrión y el feto. El embrión más que el feto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como está en un proceso de formación, se necesita formar nuevos vasos para nutrir todos esos tejidos de formación. ¿Entendido? Bien. Pero ¿qué pasa cuando hablo de angiogénesis de una persona ya como nosotros? Medio que es patológico. Los únicos tejidos que hacen angiogénesis son los tumores. Por eso es que estos son unos infames, estos tejidos. ¿Ya? Y garantizan de forma anárquica la provisión de sangre a los tejidos cancerígenos y tumorales. Ya, por eso es que crecen rápidamente, etcétera, etcétera. Puede haber angiogénesis, sí, un poquito, en condiciones normales, es posible. Es posible, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces algunos pacientes han sufrido de algún tipo de infarto. En este caso, se ha visto un poquito esto en los infartos coronarios del corazón. ¿Ya? Entonces, cuando a veces se obstruye una arteria a medias, ya, por ejemplo, ¿sí? Te la voy a poner aquí. Aquí está la arteria coronaria, ahí vamos a poner, ya ahí está, ¿sí? Y esta se obstruye un poquito, sigue habiendo flujo, pero se obstruye por un ateroma, ya, ahí está la arteria coronaria, ¿sí? Se va a obstruir por un ateroma. ¿Qué va a hacer? El flujo a este tejido distante, entre comillas, va a ser ¿qué? Menor, porque hay una obstrucción, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace, entre comillas, el corazón? No es en todos, eso les aviso, no se da, porque lindo sería esto, nunca hubiera infartos. Claro, si fuera la teoría, ¿qué pasaría? Entonces, mientras esto está creciendo, este ateroma, entonces la arteria aquí empieza a nutrir a este tejido que está distante, punto, ¿sí o no? ¿Ya? Lastimosamente no se da, ¿sí? Y si se da, es en poca
no se da simple y llanamente y se da pocas veces, así decir, pocas veces. Entonces, sí el corazón se ha visto que puede ser angiogénesis, pero esa angiogénesis no es como uno cree que y que va a poder nutrir ese tejido que estaba sufriendo porque hay poco flujo. No es así. La angiogénesis que se da es poca, es pobre, no es eficiente. Por lo tanto, ¿en quién se hace angiogénesis? Solo en tumores y en los embriones. Por eso, incluso hay un experimento que dice el libro de los embriones de pollo, ¿ya? Y yo lo interpolaría no al experimento, a lo que pasa con nosotros que vivimos a grandes alturas. ¿Quién es de La Paz? ¿Quién es de Oruro? ¿Quién es de Potosí? Ha nacido allá. Ahí está, uno. ¿Sí? Nada más, dos, ahí está. Y en realidad, casi todos nosotros que estamos por encima de los, hemos nacido por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Cuando éramos pollos, digo embriones, cuando éramos embriones, ¿ya? ¿Sí? Y de hecho, aquí está un gen, son los genes que tenemos todos los bolivianos, no solo los que hayamos nacido en la altura, todos los bolivianos, porque lo interesante de nuestra población es que no hemos sufrido mucha migración, recién estamos sufriendo migraciones, ya por los aviones, porque la facilidad con entrar a nuestro país no se da. Las montañas, la comunicación de los caminos, no es tan fácil. Y en la antigüedad tampoco era fácil. Han venido los españoles, pero no han poblado Bolivia como se ha poblado Perú, Argentina, todo eso. ¿Ya? Entonces, como era difícil, muchos de nuestros genes, que son los nativos, se han mezclado con esos españoles y sigue habiendo genes nativos, los que nos hacen resistentes a la altura. Ya hay una teoría que voy a mostrar en práctica de unos genetistas que han hecho experimentos con los genes de los bolivianos y los beneficios que hay. ¿Ya? Entonces, resulta que nosotros por vivir a una altura X y por haber nacido, cuando éramos embriones, nosotros creamos vasos adicionales. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Hacemos angiogénesis más que uno que se forma a nivel del mar. ¿Sí? Eso quiere decir, si tu coronaria tenía que tener 2 ramas, ¿sí? Si la coronaria tenía que tener solo 2 ramas, en este caso, por el déficit de la presión parcial de oxígeno, biológicamente se forma una tercera rama para compensar ese déficit de oxígeno. ¿Ya? Entonces, no es tan fácil de que nos den nomás así impactos. Y somos resistentes incluso a la polilobulia. Ya van a ver después ustedes, ¿sí? Y es la polifisiología por la cura, ¿sí? Entonces, esta es la otra teoría y está también plasmada en otro libro, no está en nuestro libro. En nuestro libro nos habla de los embriones de pollo. ¿Qué han hecho con los embriones de pollo? Los embriones de pollo, o sea, los huevitos, los han cultivado en situaciones pobres de oxígeno. Entonces, cuando hay poco oxígeno, ¿qué pasa con el embrión este? Empieza a formar nuevos vasos para garantizar la nutrición de los vasos, de los tejidos. Entonces, hacer angiogénesis. Entonces, de lo que tenía que tener solo 2 ramitas en su arteria, ¿cuántas ramas tiene? Una más adicional, o quizás hasta una más, porque y así. Entonces, la angiogénesis se da generalmente en situación embrionaria cuando hay déficit de oxígeno en la atmósfera. Sí, pero cuando se da angiogénesis también en una persona, cuando hay tumores. Los tumores hacen angiogénesis. ¿Qué pasa en la angiogénesis? ¿Sí? Se forman hormonas o sustancias angiogénicas. ¿Qué son estas sustancias angiogénicas? Son sustancias que dan la orden, ¿ya? Para formar nuevos vasos sanguíneos. Sí, ya vamos a ver eso. Está aquí, pero ahorita quiero destacar esto como 3 ejemplos. ¿Ya? Eso. Entonces, y otra cosa, la angiogénesis también se puede dar entonces no solo porque el tejido crece como el tumor, ¿ya? Porque el tejido está expuesto a bajo oxígeno, también cuando hay una situación de necesidad metabólica alta, pero ya les he dicho que no se da. Lindo sería que nadie tuviera hipoxias, nada de infartos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos factores angiogénicos? Son el factor de crecimiento del endotelio vascular, sustancias angiogénicas, factor de crecimiento del endotelio vascular, todas son hormonas o factores de crecimiento, ¿ya?
Estas hormonas se producen en el hígado, se producen en los mismos tejidos que necesitan tejidos. Factor de crecimiento de fibroblastos, todos son factores. Factor de crecimiento, se pregunta esto, fibroblastos, ¿ya? Son factores, son hormonas, son sustancias químicas que estimulan la formación de nuevos vasos. ¿Ya? ¿Ya? Factor de crecimiento derivados de las plaquetas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ya van a ver después en sangre porque esto está aquí, ¿ya? Y una sustancia que se llama angiotenina. Entonces, todos ellos estimulan la formación de nuevos vasos. De hecho, esto forma el embrión. Y eso es lo que garantiza que todos los tejidos estén bien llegados. Bien. ¿Puede repetir los Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento del endotelio vascular o endotelial, factor de crecimiento de fibroblastos y angiotenina. ¿Hay más? Hay más. Así es. ¿Sí? Aunque no me crean, aquí tiene que ver algo la hormona del crecimiento también. Pero después vamos a ver eso. Después vamos a ver. Bien. Para terminar y decirles sus notas, necesito, aunque la circulación colateral me va a tomar tiempo largo, ¿sí? Porque no es tan simple. La circulación colateral es una también modificación del flujo a largo plazo. Esta también es patológica, entre comillas. No es misterio, ¿sí? Pero la tienen que conocer. Cuando hablo de circulación colateral, por ejemplo, ojo con esto, les voy a dar el tip que me voy a adelantar, ¿sí? Hacen los pacientes que tienen cirrosis, hacen circulación colateral. ¿Ya? Y a veces, en los infartos de miocardio, todo eso, también se puede dar circulación colateral. También. Voy a pasar ¿Les han dicho algo de